Che, son las 10 de la noche, 26 minutos. Estamos bien con el tiempo. Metimos el resumen de la semana, metí la nota ya con Nahuel y ahora vamos a hablar con la recientemente llegada a la Argentina, Agustina Cardoso, psicóloga y coach y ontóloga. ¿Cómo estás, Agus? ¿Todo Muy bien, Claro, gracias. bienvenida a la Argentina. Ay, Bienvenida a gracias, la qué honor. Argentina. Yo le quiero contar a la gente rápidamente que esta señorita se ganó un premio, se ganó un viaje, todo pago a Cancún. Y de ahí venís. Y de ahí vengo. Así que me vas a preguntar cómo tuvo mi Nada semana. más, tu resumen de la semana. México. 1500 puntos. Sí, no tengo palabras, diría. Qué ¿no? va. Encima lo más importante, te fuiste con amigas. Sí, digo, me tu fui con amiga de toda la vida. amigas, sí, con amigas de toda la vida, que ya habíamos compartido un viaje a México, así que repetimos. Ya se habían ido a México Sí, todas. habíamos ido a México Qué va. previo a la pandemia. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Qué pregunta tonta la que acabas de hacer. Bueno, te saco de ese lugar lindo y te voy a llevar a uno un poco desagradable. El disparador fue lo que pasó este fin de semana, seguramente como lo hablaron todos, el hijo de Araceli González que se animó. Se animó, es un proceso muy, muy raro, muy particular, muy especial el que tiene cada persona abusada. Habla cuando se siente que puede hablar. Siguen habiendo estúpidos y estúpidas todavía en el mundo, sobre todo acá en Argentina, que dicen, che, ¿por qué recién ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no saben que la mente funciona de manera muy, 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 muy especial y tienen que estar dadas las condiciones y demás. Le estaba escuchando a una profesional antes de abrir la jugada a Agus, estaba escuchando a una colega, Agus, que me partió la cabeza, que hablaba de que inclusive en el cerebro de la persona abusada quedan y se pueden ver y notar los efectos negativos, adversos que tiene un abuso, por ejemplo, que inclusive se puede comprobar científicamente. Es una parte de, no sé qué parte, del cerebro, donde te queda afectado, donde se nota, podés ver cómo queda afectado cuando alguien sufre un abuso. Y ahí hay mecanismos de defensa que hacen que nosotros tapemos esa cuestión y que por años sintamos que no pasó absolutamente nada y un día al ver un disparador, o por ejemplo está viendo la tele, como mucha gente lo hizo el sábado, se enteraba de que el hijo de Araceli había sido abusado a los 7 años y a muchos también se les disparó en la cabeza ese episodio tan pero tan traumático que muchos han vivido. Lo más triste y lo más jodido de todos es que, y de todo digo, es que creo que hay muchísima gente que conoce a alguien que ha sido abusado o abusada. Muchísima gente. No me quiero hacer el sociólogo acá, como que manejo los números, pero esta mañana estábamos hablando del tema de la radio y una compañera nuestra recordó que fue abusada a los 7 años. Que yo la conozco toda la vida. Laurita la conozco toda la vida, la puedo hablar, digo el nombre de ella, lo puedo hablar. Y contó, fíjate cómo le dispara a la gente esta problemática y realmente es algo muy, pero muy, muy, muy complicado de entender, de asimilar, de tratar. Y por otro lado, también me empecé a leer sobre los pedófilos. ¿Sabían que los pedófilos no se recuperan nunca? Es impresionante, pero no se recuperan nunca. Aprenden de alguna manera a lidiar con esa problemática que tienen, pero no se recuperan nunca. Digo, es muy fuerte todo lo que está pasando y acá estamos con Agustina para que nos enseñe esas herramientas para identificar a gente que está en situación de abuso y entender qué podemos hacer, La sobreprotección no existe. El 70% de los casos de abusos proviene del seno íntimo o del seno cercano. El 70% de los casos. Son muy fuertes los números hablan, digo. Pero bueno, vamos a tratar de aprender a cómo estar atentos, a tener las señales, a acompañarlos mejor y abordar esta problemática. Abordarla, tratarla, conversarla y para qué mejor que con una profesional del tema para que nos desasnen todas estas cuestiones. ¿Qué impacto tiene para un chico ser víctima de abuso? El abuso es una de las cuestiones que impacta más profundamente en el psiquismo. Como vos comentabas hoy, yo la verdad acerca de la estructura del cerebro carezco de información para comentarte de cómo es eso. Pero sí, a nivel psíquico, el abuso tiene la particularidad que imaginémonos que nuestro cerebro está armado como si fueran compartimentos. Nosotros vamos aprendiendo, nos vamos metiendo en la cultura, vamos aprendiendo qué se hace. ¿Vamos llenando sus compartimentos? Vamos dándole forma al compartimento, Ah. ¿sí? A partir de todo lo que es el desarrollo psicosexual de las personas que atravesamos durante la vida, vamos viviendo el Edipo, vamos aprendiendo lo que es la ley, vamos incorporando una cuestión que es el superyo, que es una estructura psíquica que nos dice lo que está bien y lo que está mal, y vamos como armando un edificio psíquico de alguna manera para hacerme entender. Está perfecto. Y viene el abuso
y atraviesa el psiquismo y lo destruye. Y Te rompe todo. te rompe literalmente el aparato psíquico. Con esto quiero ser muy cuidadosa con lo que digo para las personas que nos estén escuchando, que hayan podido ser víctimas de esta situación o es que estén viviendo una situación Y que ni de siquiera este han hablado tipo, todavía. que no han hablado. Lo queremos tratar con el más absoluto respeto y me parece que es muy importante darle visibilidad, porque como vos decís, hay alguien que puede estar escuchando y que tal vez hasta el momento no se dio cuenta que había sido víctima, porque eso tiene de particular también el abuso y de amplio. No se trata solamente de una cosa, sino que justamente venimos recorriendo este camino como sociedad de que el piropo no es piropo y es abuso. Venimos recorriendo un montón de cosas que nos van dando situaciones, por ejemplo, creo que hablábamos hace unos programas, pacientes que hace 5 años no sabían que estaban viviendo violencia psicológica, por Total, ejemplo, o un sí. abuso psicológico, Sí. y no entendían la situación en la que estaban inmersas y era que estaban siendo víctimas de abuso. Entonces, tan importante empezar a ponerle un nombre a lo que nos pasa y dejar de minimizar y lo más importante, dejar de negar. Porque el no ver no tiene que ver con que quiero hacer que no te reconozco que pasa. Es tan duro para todo el entorno que está viviendo una situación de abuso que no lo puedo ver, no me puedo hacer cargo, como me hablaba en los casos intrafamiliares, en que un papá o un tío o alguien está lastimando a un niño de la propia familia. O sea, es muy duro poder responsabilizarse de esa situación, pero nos necesitamos que todo aquel que capta una señal de algo que no está bien tenga la valentía de hacerse cargo e ir a hacer la denuncia al lugar correspondiente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que los chicos así están sufriendo alguna situación de abuso? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué señales? Voy a comentar una serie de señales, pero también es importante que si estas señales se presentan, no significa que sí o sí está habiendo un abuso. Claro. ¿Sí? Son siempre lo que tiene que ver con el diagnóstico psicológico. ¿Las señales se tienen que mantener en el tiempo? Se tiene que mantener en el tiempo y hay situaciones, por ejemplo, una señal es volver a momentos previos del desarrollo. Por ejemplo, un niño que había logrado el control de los esfínteres que vuelva a tener se hace pis situaciones de nuevo, de incontinencia, se vuelve a cama, hacer pis. sí. Pero, por ejemplo, cuando nace un hermanito, eso también se puede presentar. Claro. Entonces, no es que por una señal yo me tengo que preocupar y, como decir, tratar de sobreproteger, sino que se trata de estar atento y proteger. Entonces, cosas que antes el niño ya no hacía y vuelve a hacer pueden ser una señal. Que el niño se vuelva más introvertido, como más para adentro, también puede ser una señal. Que evite el contacto, o sea, cuestiones que son amorosas, de abrazo, de un beso, que el niño lo quiera evitar, también puede ser una señal. Pero la señal más importante para mirar cualquier cosa que pueda estar sucediendo en la vida de un niño es el cambio. O sea, si el niño es introvertido no pasa nada, pero si de repente el niño se vuelve súper introvertido, hay que prestar atención porque a ese niño le está pasando algo. Y no significa que sea abuso, le puede estar pasando cualquier cosa. Entonces, como adultos, tenemos que estar atentos al cambio de conducta de los chicos para decir, bueno, ¿qué le estará pasando? Y acercarnos y ser posibilidad para ese niño para que nos cuente lo que está sucediendo. Hay señales que nos ponen en situación de alerta. ¿Y qué se hace? Bueno, listo, ves horrible la situación, ¿no? Pero ves, tu hijo, tu hija comienza a tener ese tipo de señales así de meterse para adentro, de no controlar los esfínteres. Está todas las señales de que una problemática. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Levantamos un teléfono. ¿A quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Primero, conversamos con el niño. Ajá. O sea, nos sentamos a hablar con el niño, para eso también nos preparamos, porque como adultos tampoco es sencillo hacernos cargo de esa problemática. Total. Entonces, presentamos la disponibilidad de si hay algo que vos tengas que contarme, mamá, papá, sea uno quien sea la figura que está disponible. Y abiertos, como siempre hablamos con las distintas problemáticas, totalmente a la escucha, que el niño sienta que nos puede contar, que sienta la confianza. Pero ahí vos traes algo que está muy bueno, que es antes de todo esto. ¿Cómo yo construyo la confianza con mi hijo? Claro. ¿Cómo hago en el día a día para que sepa que puede venir a mí? Un chico que tiene miedo porque quizás, voy a poner un ejemplo extremísimo y horrible, un tío lo está abusando y ese tío le llenó la cabeza, no, te imaginas, tu papá se entera, me va a matar, tu papá va a estar preso, porque aparte la psiquis del pedófilo es tremendamente hábil y desde el amor y desde la viveza, manipuladora, de la manipulación. Una psiquiatra lo hablaba, una señora psiquiatra que había escrito un libro con respecto al tema. Y la verdad que uno quedó ahí atento mirando cada enseñanza por
para aprender sobre todo. Y hablaba de cómo te le llena la cabeza al niño para que el niño no hable. Sí, Que opera incluso- un mecanismo que es el secreto. Eso es tan avergonzante para el niño que opera este mecanismo. ¿Quién te va a querer si se entera que esto pasó? Que esto de la amenaza, como decían Nair, de toda esta conversación, de que el niño empieza a sentir que eso también fue su responsabilidad. Y esto no se aplica solamente a los niños, se aplica a todas las personas que han sido víctimas de abuso. Ajá. Este achaque como de por qué la pollera tan corta, por qué Claro. ¿Qué sola, hiciste? por qué el alcohol. ¿Por qué ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste hiciste? vos? Para que Y te hagan fíjate eso. que en el relato del hijo de Araceli González yo un poco escuché, podías ir a ver a tu amigo en otro momento. Y no tuvo nada de responsabilidad ese niño que se cruzó justo con una persona que tenía esta patología, o esta particularidad o esta forma. Entonces hay como un poquito de culpa. Entonces también para mí es muy importante, para las personas que nos están escuchando, la víctima es víctima, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en lo que sucedió y esto es un delito. O sea, la persona que victimiza y lastima a otro y abusa de otro, él es la persona que está cometiendo el delito. Y me parece que los medios tenemos que reforzar muy fuerte esto Total. y recordar que yo no soy el responsable de que otro venga y cometa un abuso contra mí. Ujú. Así que entonces, bueno, la mejor manera es acompañar, es asesorarse Sí. por un profesional. Y con los chicos conversar, como vos dijiste hoy, esto de la educación, el colegio es súper importante, pero la casa es muy importante. Y viste como que, no sé, yo hablaba, justo en estos días estuvimos hablando del tema, viste que a veces pasa esas coincidencias y decía, bueno, que a los chicos se les enseña que no te toquen las partes íntimas, que nadie tiene que acercarte a vos si uno no está de acuerdo. Y es incluso, y fíjate que los obligamos a ciertas cosas, dale un beso al tío, dale un beso a la tía. Y hay cuestiones que hay que también hacer caso a la intuición y a la autonomía del niño. Y también enseñarle esto que nos enseñan como de más grandes. Si te da miedito, por ahí no es. Correte, fíjate, estate atento. A mí esto me sigue molestando, seguir hablando de tener que uno ser el que se cuida, pero bueno, es la herramienta que tenemos disponible. Pero confiar también y enseñarle a los niños a escuchar sus sentidos. No es solamente lo que vemos o cuando alguien se nos acerca. Hay un montón de señales. ¿Viste? Cuando hemos estado en una situación de peligro, Sí. percibimos un montón de señales Así es. y a veces no le damos la importancia porque decimos, bueno, no va a pasar nada, lo minimizamos. Empezar a enseñarle al niño de chiquitito que si tiene miedo, si algo lo hace sentir incómodo, si no le gusta lo que está pasando, se retire y pide ayuda al adulto de confianza. Entonces, ser ese adulto de confianza para los niños que tenemos alrededor. Qué loco todo lo que pasa, ¿eh? Y con los números que tiré, digo, está fantástico lo que contás y lo que aconsejás, lo que sugerís, de hablar con los chicos, de que pidan ayuda. Es tremendamente también complicado saber que la violencia, el abuso, puede llegar de quien uno menos piensa. Sí, lamentablemente las uno menos estadísticas hablan de esto de lo intrafamiliar. Y yo esta mañana cometí un gravísimo error en la radio, que después pedí disculpas y que también si fuese un padre, un chico abusado, muy flaca ayuda le estaría dando. ¿Pero por qué? Porque yo como me conozco, no sabría, o sí sabría lo que haría. Sí, ¿Se entiende? sí, se entiende. Y arruinaría la vida mía, de mi familia, inclusive de mi hijo. Y eso también actúa en contra de que un chico se anime a hablar. Claro. Escucha al papá que dice, yo si te haces... Y dice, Sí. no, voy a perder a mi papá. Lo voy a perder, no va a estar más conmigo, se va a romper la familia, mamá. Entonces me la callo, me aguanto. Sí. Es un equilibrio muy delicado, Sí. porque saber que contamos con el apoyo de nuestros padres también es una oportunidad de ir y conversarlo. Sí. Después también hay acá algo importante que vos trajiste, no dudar de la credibilidad del niño. O sea, el niño si viene y cuenta algo, primero le creemos, después vemos y analizamos y estudiamos, pero primero esa compasión y ese amor de que confío en tu palabra. Y con respecto a los padres, también transmitirles la tranquilidad de que hablar sana. Y que si el niño o la persona que ha sufrido un abuso tiene la oportunidad de recibir ayuda, tiene muchas más posibilidades de salir adelante que en el caso en que no se habla. Entonces siempre la apertura nos va a dar más posibilidades. Qué difícil, Aus,
Mira, el otro día escuché un episodio de una maestra jardinera que tuvo una problemática muy grande. Bueno, fue antes de la pandemia, no el otro día. Antes de la pandemia, porque creo que hay un protocolo para los chicos, Sí. inclusive cuando quieren hacer pis, si son muy chicos Sí. y que los llevan al baño. No sé, hay un protocolo, Sí. No es que cualquiera puede bajarle el pantalón al niño para que haga pis, por ejemplo. Que en eso avanzamos un montón. O sea, hay Totalmente. un montón de reglas para resguardar. Nuestra época no era así, nuestra época No. no sabíamos quién. Bueno, ni me acuerdo. Qué feo que son eso. Y inclusive hay muchos chicos que están también cargados sobreinformados con respecto Sí. al tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te toquen acá, que no te hagan aquí. Y por ahí el profesor no cometió un error, pero el chico sí cree que el profesor cometió, la profesora cometió un error y se han armado algunas complicaciones, digo, en algunos colegios acá hay Corrientes por esa problemática. Un papá que llega enojado y dice, che, ¿qué pasa que mi hijo me contó que le bajaste el pantalón, pero que cuando hizo detalles Sí. que no eran el caso, digo. Hay que tener mucho cuidado y hay que ver también todo. Es muy difícil, es una delgada línea. Y ahí traes algo re importante de cómo educar en la confianza a nuestros hijos, que no significa que no estén atentos o precavidos, pero donde vamos por la vida pensando que todo el que nos vamos a cruzar es malo y me va a lastimar, Sí. y también estamos en una situación difícil, Sí. ¿sí? De cómo puedo relacionarme con el otro si siempre voy desde el temor. Cuanto más apertura, más autenticidad y más conocimiento de nuestra propia vulnerabilidad podamos tener, las relaciones con los otros son distintas. Sí. Entonces es muy bueno esto que vos decís del equilibrio. Claro. Que es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Y que habrá que sanar allí como adulto también, como Sí. papá o como mamá, de que tengo tanto miedo por el otro. Empezar a trabajar mis propias heridas infantiles. Tal vez no fue un abuso, pero algo que yo interpreté como disruptivo, que me genera que yo me relacione de esa forma con mi hijo. Como para Perfecto. pensarlo. Para pensarlo. Lo dejaste pensando a todos. Y volviendo a la ESI, ¿no? Sí. Quería saber qué opinabas vos del tema, porque hay muchos colegios que no incorporan todavía esto. De hecho, el otro día me hacían una pregunta sobre qué te escondieron de la sexualidad Sí. en el colegio y en la casa y en todos los lugares, porque la verdad es que antes era como todo más conservador, era mala palabra, un tabú bárbaro, y hoy por hoy se puede hablar. El tema es que está también la perspectiva de género y demás, y por este tema muchos colegios católicos por ahí miran mal a la ESI o no quieren hablar de este tema. Ay, con respecto al tema de la ESI, me vienen un montón de cosas a la cabeza. Primero lo que vos decís, ¿qué nos escondieron? Seguramente lo que no nos mostraron es porque no lo sabían. Entonces también empezar a mirar con compasión a quienes nos enseñaron. Que seguramente eso que no te dieron es porque no lo tenían, no porque decidieron esconderlo adrede. Después también me pasa esto de hasta qué información necesitamos compartir. Y ahí me parece que la casa es muy importante, porque solo yo sé en qué momento está el niño que vive conmigo, el adolescente que vive conmigo. La escuela es como un universo inmenso donde hay un montón de personas que están escuchando y yo no sé si la información que le está dando el docente es la que ese chico necesita. Ahí hay un criterio estadístico, digamos, en séptimo grado necesitan saber esto, que está bueno, pero ¿cómo puede ser el acompañamiento desde la casa, de responsabilizarnos de esa situación? Y de nuevo, como conversábamos recién, ¿qué me pasa a mí con la sexualidad como adulto para poder compartir con el niño? Y después también pasa con la escuela. Yo no quiero ser crítica, hace mucho fui a la escuela, así que no sé cómo estará en este momento, pero me pasó como adulto hoy que la información sobre la sexualidad la tuve que ir a buscar. Y cuando la fui a buscar me encontré con que era terrible, bruta, que no sabía un montón de cosas. Sí, entre amigos teníamos que hablar y contarnos las cosas, y más o menos la que sabía porque tenía una mamá médica o algo así. Se hablaba, chicos, inclusive, permítame meter la cuchara, hay una generación que aprendió a tener relaciones en base a las películas pornográficas. Los hombres, sobre todo. Sí. Y esa enseñanza la trasladaban a sus primeras experiencias con las mujeres, digo. Y bueno, era todo muy traumático. Así Sí, que hay muchas para mujeres todo. que tienen una experiencia terrible de sus Sí. primeras veces, digo, por tener una buena performance o por creer que eso era lo que valía, lo que había que hacer, se basaron más en una película triple X que en otra cosa que realmente valía la pena o que era más importante o que tenía más cuidado o que podía ser mucho más cuidadoso. No sé si se entendió lo que quise decir. Sí, se entendió, se Perfecto, entendió. perfecto. Por ahí
con esto que vos decís, Nair, la invitación o la idea sería busquemos la información que nosotros necesitamos para compartir, construyamos nuestros propios espacios. Hoy la información está totalmente disponible, hay libros, busquemos quiénes son nuestros autores de confianza, con quién tenemos empatía para poder leer un tema que a veces nos avergüenza, que nos dé temor, y empecemos a trabajar en aquellos lugares que nos resultan incómodos. De esos lugares siempre sale lo mejor para nuestra vida. Así que empezar a mirar un poquito, y también hay algo muy interesante en lo que vos trajiste, que es dejar de esperar que la responsabilidad sea de otro. Si la actividad en la escuela no es como yo quiero que sea para las personas que quiero y necesitan esa información, y me pongo al hombro la búsqueda y trato de compartirle la información y me responsabilizo y me salgo de la víctima. Claro. Esa es muy buena Pasa también. que cuando hay un pibe de 13 años, 12 años, que mucho antes se empieza a hablar de sexualidad, de hecho, por ahí no sé si van a acceder a un libro o a Es que ahí tenemos que estar los adultos presentes. Y sobre todo también se me vienen otras situaciones o Sí. otras realidades, por ejemplo, Sí. que no encuentran ese lugar en casa, por ejemplo, y sí en la escuela. Entonces me parece que es sumamente importante que todos Todos incorporen. los aspectos tienen que estar cuidados. Somos un sistema, somos el sistema familiar, la escuela, la sociedad, los medios de comunicación. Entonces todos tenemos una responsabilidad en esta situación. Y lo interesante y lo lindo de los sistemas es que cuando una parte cambia, cambia todo el sistema. Entonces si yo empiezo en mi casa a hablar con mi hijo, esa información va a llegar al lugar también al que no llegaba. Porque si alguien le va a contar a alguien, como decís, y va a ir llegando y se van a generar estos lugares de confianza que los chicos más que nunca necesitan. Ay, Agustina, cómo la aprovechamos, ¿eh? Y cómo aprovecha sus vacaciones también ella, sus viajes, Dios mío. Por encima con la suerte de ganar un viaje. ¡Qué bárbaro! Yo jamás gané absolutamente nada. La chica gana un viaje a Cancún. Lo último todo que había pago. ganado era una lata de Coca-Cola, así que me tocaba ya, me tocaba. Dios mío, por favor. Te queremos cerrar. Antes de despedirte, recordar que cualquier persona que haya pasado o esté pasando por una situación de abuso, está disponible el número 137, línea de atención a víctimas de violencia familiar y sexual. El número, si quiero, voy a decir uno que pasa acá, Fabi, para la próxima. 137. Si estás viendo una situación de abuso, 137 es la línea segura. Agustina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un gusto volver a la Argentina. en el Vamos programa. todavía.